Bienvenidos al canal Tras la Historia Católica. En el episodio de hoy vamos a explorar el nacimiento de una idea que, en su momento, parecía casi imposible. Desde una perspectiva histórica y cultural, veremos cómo una afirmación aparentemente sencilla desafió las creencias de su tiempo, puso en cuestión el poder de los imperios y cambió la forma en que las personas entendían a Dios y su lugar en el mundo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué fue tan impactante? Eso es justamente lo que vamos a analizar hoy. Durante la mayor parte de la antigüedad, el mundo fue profundamente politeísta. Las personas no concebían el universo como obra de una sola voluntad, sino como el resultado de múltiples fuerzas divinas que interactuaban, competían y, a veces, entraban en conflicto. En Mesopotamia, cada ciudad estaba bajo la protección de su propio dios. En el antiguo Egipto, el equilibrio del cosmos dependía de la armonía entre distintas divinidades. En Grecia y más tarde en Roma, el panteón estaba formado por dioses poderosos, pero limitados, con funciones específicas y personalidades definidas. Cada fenómeno natural tenía su divinidad. La lluvia, la guerra, la fertilidad, el amor, el mar. La religión no era una esfera separada de la vida cotidiana. Era la explicación del orden del mundo. Si una cosecha fracasaba, algún dios estaba insatisfecho. Si un ejército vencía, su dios había demostrado ser más fuerte. En este contexto, creer en muchos dioses no era una opción entre otras. Era simplemente la manera natural de entender la realidad. En el mundo antiguo, la religión y la política no estaban separadas. El poder no solo se ejercía con ejércitos o leyes. Se legitimaba a través de lo divino. En muchas ciudades de Mesopotamia, el rey gobernaba como representante del dios local. Su autoridad no era solo administrativa, era sagrada. En el antiguo Egipto, el faraón no era simplemente un gobernante, sino una figura divina, garante del orden cósmico. En Roma, el culto imperial terminó convirtiendo al emperador en objeto de veneración pública. La estabilidad política dependía del favor de los dioses. La guerra tenía dimensión religiosa. Las leyes podían presentarse como mandato divino. Gobernar era, en cierto sentido, administrar la relación entre la ciudad y sus dioses. Por eso, cuestionar la estructura religiosa no era solo un asunto espiritual. Era también un desafío al orden político establecido. El politeísmo antiguo no era simplemente la creencia en muchos dioses. Era una forma concreta de entender cómo funcionaba el mundo. Los dioses eran, ante todo, locales. Cada ciudad tenía su divinidad protectora. Cada territorio, su santuario principal. La identidad política y la identidad religiosa estaban profundamente unidas. En Babilonia, el dios principal era Marduk. En Atenas, la ciudad se identificaba con Atenea. En Roma, Júpiter simbolizaba el poder y la protección del Estado. Además, los dioses eran especializados. Había dioses de la guerra, de la fertilidad, del mar, del comercio. Ninguno lo abarcaba todo. Y, en muchos relatos mitológicos, estos dioses competían entre sí. Entraban en conflicto. Se aliaban. Disputaban poder. Si una ciudad vencía en la guerra, se interpretaba como una victoria de su dios sobre el dios rival. El mundo, entonces, no era visto como una creación unificada bajo una sola voluntad, sino como un escenario donde múltiples fuerzas divinas interactuaban y rivalizaban. Esa era la lógica religiosa dominante durante siglos. En ese mundo lleno de dioses locales y poderes en competencia, surgió una afirmación inesperada. Una idea que rompía con la lógica dominante. No un dios más fuerte que los demás. No el dios supremo de un panteón. Sino un único dios universal. Un dios que no pertenecía a una ciudad. Que no dependía de un territorio. Que no compartía el poder con otras divinidades. Un dios creador de todo. Esta afirmación cambiaba por completo las reglas del juego religioso. Si solo existe un dios, entonces no hay competencia divina. No hay rivalidades cósmicas. No hay equilibrio entre fuerzas opuestas. El universo deja de ser un campo de tensiones entre múltiples poderes. Pasa a entenderse como el resultado de una sola voluntad. En un contexto profundamente politeísta, esta idea no era simplemente novedosa. Era radical. La aparición del monoteísmo no fue repentina. No surgió de la noche a la mañana como una negación explícita de todos los demás dioses. El proceso fue gradual. En sus primeras etapas, lo que encontramos no es todavía un monoteísmo plenamente desarrollado, sino algo que los historiadores llaman monolatría. Es decir, la adoración exclusiva de un solo Dios.
sin afirmar aún, de manera filosófica, que los demás no existan. El pueblo de Israel afirmaba su fidelidad al Dios de la alianza, pero eso no implicaba necesariamente negar que otras naciones tuvieran sus propias divinidades. Con el paso del tiempo, especialmente a través de la reflexión profética y de experiencias históricas decisivas, esa comprensión se profundizó. La afirmación dejó de ser: debemos adorar solo a nuestro Dios, y pasó a ser: no existen otros dioses. Este cambio es crucial. Ya no se trata solo de exclusividad en el culto. Se trata de una afirmación ontológica: solo hay un Dios real. Ese tránsito, lento pero decisivo, marca el verdadero nacimiento del monoteísmo tal como lo entendemos hoy. El paso decisivo hacia el monoteísmo no fue solo político ni cultural. Fue teológico. A través de la voz de los profetas, la reflexión religiosa dio un giro radical. Figuras como Isaías, Jeremías o Ezequiel comenzaron a afirmar algo que iba más allá de la fidelidad exclusiva. No se trataba solo de adorar a un único Dios. Se trataba de afirmar que los demás dioses no eran verdaderos. En sus mensajes aparece una idea contundente. Los ídolos son obra humana. No tienen poder real. No gobiernan la historia. Esta afirmación rompe definitivamente con la lógica politeísta. Ya no hay competencia entre divinidades. No hay jerarquía dentro de un panteón. No hay equilibrio entre fuerzas cósmicas rivales. Hay un solo Dios. Y ese Dios no es parte del mundo. No es el Dios del sol, ni de la tormenta, ni de la guerra. Es el creador de todo lo que existe. Con esta negación explícita de otros dioses, el monoteísmo deja de ser una práctica exclusiva y se convierte en una afirmación absoluta sobre la realidad. El proceso hacia el monoteísmo alcanzó su momento más crítico en el año 586 a.C. Ese año, el ejército del imperio neobabilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén. La ciudad fue destruida. El templo fue arrasado. Parte de la población fue deportada a Babilonia. En el mundo antiguo, esto tenía una lectura casi automática. Si una ciudad caía, su dios había sido derrotado. Si el templo era destruido, la divinidad había perdido su poder. Pero aquí ocurrió algo distinto. En lugar de abandonar su fe, la comunidad exiliada reinterpretó la tragedia. La derrota no significaba que su dios fuera más débil que los dioses de Babilonia. Significaba que ese mismo Dios gobernaba también sobre la historia, incluso cuando el desenlace era doloroso. El exilio no destruyó la fe. La profundizó. Y en medio de esa crisis, la afirmación de un único Dios universal comenzó a consolidarse con una fuerza que antes no tenía. La destrucción de Jerusalén planteó una pregunta inevitable. Si Dios es poderoso, ¿por qué permitió la derrota? Pero la reflexión que surgió durante el exilio tomó otro camino. Dios no había sido vencido. Había permitido la crisis. Esta reinterpretación cambió profundamente la manera de comprender la relación entre lo divino y la historia. La historia misma, con sus victorias y derrotas, quedó integrada dentro de un marco más amplio, la acción de una única voluntad soberana. Esta idea transformó la manera de interpretar los acontecimientos. Los imperios ya no eran rivales divinos en competencia. Eran instrumentos dentro de un proceso histórico mayor. Con esta comprensión, el monoteísmo dejó de ser solo una afirmación religiosa. Se convirtió en una visión coherente del mundo. Un solo Dios, creador del universo, que gobierna no solo la naturaleza, sino también el curso de la historia. Si existe un solo Dios creador de todos, entonces la moral ya no depende de cada ciudad o de cada imperio. En el mundo politeísta, las normas podían variar según la tradición local. La justicia estaba ligada a la identidad del pueblo y a sus costumbres. Pero con el monoteísmo surge una idea nueva. La ley no es simplemente una convención social. Es expresión de una voluntad divina única. Si hay un solo creador de toda la humanidad, entonces esa ley tiene alcance universal. No está limitada por fronteras. No depende del poder político. No cambia según el resultado de una guerra. La justicia deja de ser solo tradición heredada. Se convierte en una exigencia que trasciende culturas y generaciones. Esta transformación moral tendrá consecuencias profundas en la forma de entender el bien, la responsabilidad y la dignidad humana en los siglos posteriores. Por otro lado, el impacto político es la relativización del poder del rey. En muchas civilizaciones antiguas, el rey no era solo un gobernante. Era una figura sagrada. El poder político estaba revestido de carácter absoluto. Pero si solo existe un Dios, y ese Dios es el único soberano verdadero, entonces ningún rey puede ocupar ese lugar. El gobernante ya no es divino. No es el centro del orden cósmico. No es una autoridad absoluta sin límites.
Su poder queda relativizado. Está sometido a una ley superior. Puede ser juzgado moralmente. Puede ser criticado en nombre de una justicia que lo trasciende. Esta idea introduce un cambio profundo en la relación entre religión y política. El poder ya no es sagrado en sí mismo. Solo Dios lo es. El monoteísmo no solo transformó la religión y la política. También cambió la manera de entender al ser humano. En el mundo antiguo, la dignidad estaba profundamente ligada al origen, al estatus social y a la pertenencia a una ciudad o imperio. No todos valían lo mismo. Había pueblos superiores y pueblos sometidos. Había hombres libres y esclavos. Pero si existe un solo Dios creador de todo, entonces toda la humanidad comparte un mismo origen. No hay múltiples creadores para distintos pueblos. No hay dioses distintos que otorguen diferente valor a cada nación. Todos provienen de la misma fuente. Esta idea introduce una noción poderosa: la dignidad humana no depende del poder, la riqueza o la identidad política. Depende de su relación con el único creador. Aunque esta comprensión se desarrollará y matizará a lo largo de los siglos, aquí se establece un principio decisivo. Si hay un solo Dios para todos, entonces todos los seres humanos comparten una misma condición fundamental. Con el paso de los siglos, la idea de un único Dios no permaneció limitada a un solo pueblo. Se expandió. Se reinterpretó. Se transmitió a nuevas generaciones y contextos históricos. De esta raíz surgirían tradiciones que marcarían profundamente la historia: el judaísmo rabínico, el cristianismo y el islam. Cada una desarrolló su propia teología, su propia práctica religiosa y su propia visión histórica. Pero todas conservaron una afirmación central: existe un solo Dios. A través de estas tradiciones, el monoteísmo dejó de ser una creencia minoritaria en el antiguo Cercano Oriente. Se convirtió en una de las fuerzas culturales más influyentes del mundo. Moldeó leyes. Inspiró sistemas filosóficos. Impulsó movimientos sociales. Y hoy, miles de años después, más de la mitad de la humanidad se reconoce heredera de esa afirmación fundamental. Una idea que comenzó en un contexto pequeño, terminó trascendiendo fronteras, imperios y continentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido y por dedicar unos minutos a reflexionar sobre estas grandes transformaciones de la historia. Si este contenido te ha resultado interesante, te invito a dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. También me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría que analicemos en futuros vídeos? Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Tras la Historia Católica.